fármacos para aumentar la resistencia vascular, ocasionar vasoconstricción y aumentar la presión arterial. En hemorragias intensas, ¿para qué me servirán estos fármacos? Para preservar la irrigación o la perfusión tisular. Siguiente. Para el tratamiento de la hipotensión ortostática crónica, el fármaco más utilizado es la efedrina administrado por vía oral. ¿Qué entienden por hipotensión ortostática? Cuando el paciente que está echado, digámoslo así, o sentado, se para de manera brusca, no llega sangre suficiente al cerebro y el paciente se puede desmayar. En este caso utilizo, como es una patología crónica, utilizo efedrina en tabletitas para su tratamiento. Es el fármaco de elección. Para el tratamiento del choque cardiogénico utilizo dopamina y dobutamina. ¿Qué es choque cardiogénico? Generalmente es un síndrome cardiovascular agudo, complejo, que se presenta después de algunos episodios de angina, algunos episodios de insuficiencia cardíaca congestiva. Se caracteriza principalmente por una mala irrigación a los tejidos. Muy bien, siguiente. Para el tratamiento para realizar hemostasia nasal farmacológica, ¿qué fármaco utilizamos? Adrenalina. ¿Qué entienden por hemostasia? Son conceptos básicos que ustedes ya han llevado, que no necesariamente tendrían que repasar los textos. ¿Qué entienden por hemostasia? Evitar el sangrado, ¿verdad? Muy bien. En pacientes que tienen sangrado, nosotros podemos agarrar o podemos tratar a estos pacientes con adrenalina en forma tópica. Se empapa un poco de algodón o gasa con adrenalina disuelta y se aplica de manera local. ¿Qué efecto tiene la adrenalina sobre los receptores ARG? Vasoconstricción. Si hay vasoconstricción, ¿persistirá el sangrado? No, ¿verdad? En sangrados profusos, entonces, donde no puedo parar el sangrado, puedo realizar lo que se llama hemostasia nasal farmacológica utilizando adrenalina. Existe también otro tipo de hemostasia que no es farmacológica. ¿Cómo se realiza este tipo de hemostasia? Colocando tapones de gasa a nivel del conducto nasal, ¿verdad? Bien. ¿Para qué también me sirven los agonistas adrenérgicos de acción directa? Para el tratamiento de la epistaxis. ¿Qué es la epistaxis? Sangrado profuso proveniente de la cavidad nasal, ¿verdad? En este caso se puede mezclar o combinar cocaína, que es un anestésico en forma de anestesia, más adrenalina. ¿Qué ocasiona la adrenalina? Vasoconstricción a este nivel y para el sangrado. Siguiente. También son utilizados como anticongestivos. ¿Qué entienden por anticongestivos? Para evitar la congestión. Cuando ustedes están con gripe, tienen congestión de la mucosa nasal, ¿verdad? No pueden hablar, su mucosa está congestiva, ¿sí o no? Estos fármacos ocasionan vasoconstricción y hay alivio de este síndrome. ¿Para qué sirven entonces? Para el tratamiento del síndrome gripal y se utiliza para ello efedrina o pseudoefedrina. Si ustedes se fijan, las combinaciones de los antigripales van a tener cualquiera de estos dos fármacos combinados con paracetamol. También sirven como descongestivos, que es lo mismo, anticongestivo o descongestivo son similares. Para el tratamiento de la fiebre del heno, utilizamos principalmente silometasolina. ¿Qué es la fiebre del heno? ¿Qué entienden? ¿Alguno de ustedes ha escuchado hablar de la fiebre del heno? En algunos países, cuando llega la primavera y existen, digamos, vientos que liberan las moléculas, el polen, exactamente, de las flores, hay muchos pacientes que le tienen alergia al polen. Entonces, cuando están pasando por un lugar lleno de flores, tienen alergia instantánea. A eso se le llama fiebre del heno. Para el tratamiento de esta patología que cursa con rinorrea, congestión nasal, nosotros vamos a dar entonces silometasolina. Bien. También como anticongestivos, pero ya no a nivel nasal, sino a nivel ocular, nosotros vamos a utilizar los siguientes fármacos: silometasolina y oximetasolina de forma tópica para descongestionar lo que se llama el ojo rojo. Bien. Para el tratamiento de la insuficiencia cardíaca, nosotros vamos a utilizar dobutamina. ¿Qué entienden por insuficiencia cardíaca?
como la incapacidad del corazón para bombear la suficiente sangre y lograr una buena perfusión tisular. ¿Qué efectos tienen los agonistas adrenérgicos cuando activan los receptores beta 1, beta 2 y alfa 1? ¿Qué pasa con el corazón? Existe aumento de la fuerza de contracción que favorece al tratamiento de esta patología. También existe cronotropismo positivo y dromotropismo positivos. Bien. Para el tratamiento de la taquicardia paroxística auricular, nosotros utilizamos adrenalina o isoproterenol. Estos fármacos revierten la taquicardia y normalizan la emisión de impulsos a nivel del nódulo sinoauricular. Son reguladores de la actividad del nódulo sinoauricular. Bien. Para el tratamiento del paro cardíaco, ¿qué entienden por paro cardíaco? Su nombre lo dice todo, ¿verdad? Existe parálisis de la actividad cardíaca. Nosotros utilizamos adrenalina o isoproterenol, ¿verdad? ¿Qué hace la adrenalina? ¿Qué hace la adrenalina? En primer lugar, la adrenalina actúa sobre los cuatro tipos de receptores, ¿sí o no? Alfa 1, alfa 2, beta 1 y beta 2. Actúa sobre los cuatro receptores. Y a nivel cardíaco, ¿qué receptores existen? Vuelvo a repetir, alfa 1, beta 1 y beta 2. Entonces, si yo tengo que elegir un fármaco que active mis tres receptores, de preferencia utilizaría adrenalina. ¿Para qué? Para reactivar el funcionamiento cardíaco. Para el tratamiento del asma bronquial, nosotros utilizamos específicamente agonistas beta 2. ¿Qué tipo de agonistas beta 2? Albuterol, llamado también salbutamol, que es el nombre más común, isoproterenol y metaproterenol. A nivel del músculo lisobronquial, ¿qué ocasionan estos fármacos? Broncorelajación, ¿verdad? Relajan el músculo lisobronquial y también ocasionan broncodilatación. A nivel de la mucosa bronquial existen receptores alfa 1. Cuando estos receptores alfa 1 son activados, se contraen y disminuye el edema bronquial. Siguiente. Tratamiento de la reacción anafiláctica severa. Nosotros utilizamos adrenalina por vía subcutánea. ¿Qué entienden por reacción anafiláctica? Una reacción exacerbada del organismo frente a un agente externo, ¿verdad? Mediada principalmente por la liberación de histamina. ¿Qué pasa con el paciente? Tiene edema de mucosas, existe edema laringio, ¿qué más? Edema ocular, ¿qué más? Edema de glotis, muy bien. ¿Para qué utilizo la adrenalina entonces? Y además el paciente está hipotenso y desmayado, con mala perfusión tisular. ¿Para qué utilizo adrenalina? Vasoconstrictor, eleva las presiones, activa el corazón, revierte la mala perfusión tisular. Para eso se utiliza adrenalina. Para ocasionar midriasis, si ustedes recuerdan, cuando los receptores alfa 1 eran activados por los agonistas adrenérgicos, ocasionaban contracción del músculo radial del iris. Esta contracción ocasionaba midriasis. ¿Para qué me sirve la midriasis? Para el examen de fondo de ojo. En este caso se utiliza principalmente fenilefrina según caso. Bien. ¿Qué receptores existían a nivel del útero, jóvenes? Beta 2, nunca se olviden eso. Les van a preguntar en su examen de grado, les van a preguntar en décimo semestre cuando lleven ginecología. A nivel del útero principalmente tenemos receptores adrenérgicos del tipo beta 2. ¿Qué ocasiona la activación de estos receptores por agonistas adrenérgicos? Relajación del útero. Cuando una paciente embarazada entra en etapa de parto, principalmente, ¿cómo se inicia la etapa de parto? Con contracciones uterinas, ¿verdad? Pero en casos de parto pretérmino, cuando la paciente va a dar a luz antes del término, que son más o menos 39-40 semanas, existe el peligro de que el feto todavía esté inviable, ¿verdad? En ese caso, voy a relajar el útero para evitar el parto pretérmino. ¿Han entendido esa parte? Bien. Para el tratamiento de la diarrea en diabéticos, voy a utilizar principalmente la clonidina.
El mecanismo de acción para el tratamiento de la diarrea de los diabéticos es un poquito complejo. Los agonistas adrenérgicos, principalmente alfa-1 y alfa-2, lo que ocasionan es evitar la liberación de acetilcolina a nivel del aparato gastrointestinal. Si nosotros recordamos, ¿qué hace la acetilcolina? Promueve el peristaltismo. La acetilcolina promueve la secreción de glándulas a nivel gastrointestinal. La clonidina inhibe la secreción de acetilcolina a nivel del aparato gastrointestinal, por tanto evita el peristaltismo y evita la secreción glandular. Ese es el mecanismo indirecto para el tratamiento de la diarrea en diabéticos. Siguiente. Para el tratamiento del síndrome de supresión también nosotros podemos utilizar clonidina. ¿Qué es el síndrome de supresión? Un paciente que tiene síndrome de supresión al alcohol, por ejemplo, presenta efectos indeseables en su organismo. Cuando no ingiere las cantidades adecuadas de alcohol, este paciente se siente ansioso, tiene taquicardia, tiene diaforesis. Para evitar todos estos signos y síntomas, entonces nosotros administramos clonidina. Para el tratamiento de los bochornos menopáusicos, ¿qué entienden por bochornos menopáusicos? Las reacciones. Vamos, tienen mamás, ¿verdad? Calor. ¿Qué vez han debido cruzar con esto? Existe Calor. existe rubor facial, ¿qué más? Sudoración profusa, ¿verdad? Entonces, los agonistas adrenérgicos también actúan a nivel de las glándulas apócrinas y disminuyen la secreción de sudor. Para eso entonces se utiliza la clonidina principalmente, pero no como medicamento de elección, sino medicamento alternativo en algunos casos especiales. Siguiente. Para el tratamiento... Pero para mujeres que sufren con problemas cardíacos, ¿se puede administrar? No, por eso digo en algunos casos. Porque si la paciente tiene problemas cardíacos, si le doy un agonista adrenérgico, voy a exacerbar su problema cardíaco, ¿verdad? Por eso no se utiliza como medicamento de elección, en algunas pacientes nada más. Normalmente el tratamiento de los bochornos menopáusicos se hace con otro tipo de fármacos y la clonidina es la última línea farmacológica en uso. Bien. Para el tratamiento del glaucoma, ¿qué vamos a utilizar? Apraclonidina y bromonidina. Son fármacos que no están en su texto, pero sí están en cápsula. Esto no va a entrar a su examen, pero para que tengan conocimiento nada más. ¿Cómo funcionan para el tratamiento del glaucoma? Cuando los receptores alfa-1 son activados, ocasiona contracción del músculo radial del iris. Esta contracción favorece el drenaje del humor acuoso desde la cámara posterior a la cámara anterior. Y los agonistas adrenérgicos beta también favorece o disminuyen la síntesis de humor acuoso. Entonces, este doble efecto favorece el tratamiento del glaucoma. Para el tratamiento de la incontinencia por estrés, utilizamos clonidina. ¿Qué entienden cuando yo hablo de incontinencia por estrés? ¿Qué es incontinencia? Que no pueden reprimir el deseo de orinar. Por estrés, cuando están nerviosos. No sé si alguna vez les ha pasado a ustedes. Llega la época del examen o la época de exponer al frente y sienten un deseo inaguantable de ir al baño a hacer pipí. En este caso nosotros vamos a utilizar clonidina. La clonidina puede actuar a nivel del músculo de la base de la vejiga y ocasionar contracción de este músculo, evitando la incontinencia por estrés. Siguiente. Ahora vamos a repasar a los agonistas adrenérgicos de acción indirecta. Siguiente. Se clasifican en dos grupos. Los que son estimulantes de la liberación de catecolaminas, como por ejemplo las anfetaminas, y los fármacos que son inhibidores de la recaptación de catecolaminas, como la cocaína. Siguiente. Vamos a estudiar el primer grupo, los estimulantes de la liberación de catecolaminas. Estimulan o aumentan la liberación de catecolaminas de reserva, almacenadas en las vesículas de almacenamiento. Resulta que cuando viene el potencial de acción y actúa a nivel de las vesículas de almacenamiento, normalmente no se liberan todas las moléculas de adrenalina, quedan algunas de reserva.
Estos fármacos, los estimulantes de la liberación de las catecolaminas, como las anfetaminas, llegan hasta las vesículas de almacenamiento y promueven la liberación de la noradrenalina de reserva que haya quedado. ¿Qué hace esto? Amplifica la actividad de la adrenalina a nivel de los receptores. Bien. Lo mismo, estas imágenes son representación de agonistas adrenérgicos de acción indirecta que a nivel de las vesículas de almacenamiento están promoviendo la liberación de las moléculas de adrenalina que han quedado de reserva almacenadas. Bien. Estamos hablando de las anfetaminas. Las anfetaminas son 6: la fenilisopropilamina, la metanfetamina, la femetracina, el metilfenidato, la femolina y el modafinil. Bien. Son imágenes de la metanfetamina. Se dice que provoca como efecto colateral cambios a nivel de la piel, porque la metanfetamina no se utiliza pura, sino combinada con otras sustancias, como por ejemplo el litio, que es muy tóxico, y a la larga, a lo largo de 6 meses a 1 año, ocasiona alteraciones a nivel de la piel, que ustedes pueden observar en esta imagen. La imagen seguramente antes de que la paciente consuma, y esta imagen que es posterior al consumo de anfetaminas. Bien, luego tenemos al metilfenidato. El nombre más común del metilfenidato es la ritalina o el Ritalin, ustedes conocen muy bien. Bien. Luego tenemos a la femolina y al modafinil, que tienen tabletitas. A la femetracina, cuyo nombre más común es el Preludin. Estos son 2 fármacos que están en cápsula, no están en el libro, simplemente para conocimiento: la atomoxetina y la reboxetina, que también son anfetaminas. Siguiente. Bien, el segundo grupo de los agonistas adrenérgicos de acción indirecta son los que inhiben la recaptación de las catecolaminas. Si recordamos el fin de acción de la adrenalina, su fin de acción se daba por medio de 3 mecanismos, ¿verdad? Difusión simple, lisis enzimática y recaptación. ¿En qué consistía la recaptación? Una vez que la adrenalina quedaba acoplada a los receptores, volvía acoplada a una proteína transportadora hacia las vesículas de almacenamiento, que estaban íntegras porque no habían reventado, simplemente estas moléculas de adrenalina eran liberadas por un proceso llamado difusión simple, que no implicaba la explosión de la vesícula, ¿verdad? Estos fármacos, los inhibidores de la recaptación de adrenalina, lo que hacen es acoplarse a esta molécula transportadora de neurotransmisores y evitar su nuevo transporte o su regreso hasta las vesículas de almacenamiento. Siguiente. Lo mismo, es una imagen que simula la actividad de los agonistas adrenérgicos de acción indirecta, que evitan la recaptación de las moléculas de adrenalina. Siguiente. Lo mismo. Tenemos acá las moléculas de adrenalina intentando volver a las vesículas de almacenamiento. Sin embargo, este proceso de recaptación está inactivado por fármacos de acción indirecta, como la cocaína. Siguiente. El exponente de este grupo, la cocaína, una más. El mecanismo de acción: la cocaína se une a la molécula transportadora de neurotransmisores y evita su regreso desde el botón postsináptico hasta las vesículas de almacenamiento. Con esto logra una amplificación del efecto de los neurotransmisores. Siguiente. Efectos farmacológicos de las anfetaminas. He aumentado algunas diapositivas de la exposición que hice la anterior vez para que ustedes vean los efectos favorables y desfavorables del uso de las anfetaminas. No es un secreto que muchos estudiantes e incluso algunos docentes utilizan las anfetaminas para mejorar su rendimiento, ¿verdad? Ahora vamos a conocer cuáles son sus buenos efectos y cuáles son sus efectos colaterales, que muchos desconocen. Las anfetaminas tienen la capacidad de atravesar la barrera hematoencefálica con mucha facilidad.
Esto la diferencia principalmente de los agonistas adrenérgicos de acción indirecta, que no tienen esa capacidad de atravesar la barrera hematoencefálica. Las anfetaminas aumentan los niveles de alerta y la capacidad de concentración. ¿Para qué son utilizados? No ustedes, sino algunos consumen estas anfetaminas para mejorar el rendimiento escolar y universitario antes de los exámenes. También mejoran el estado de vigilia. ¿Qué entienden por estado de vigilia? Están despiertos, están atentos, ¿verdad? Bien. Las anfetaminas también favorecen las funciones cognitivas superiores. No los hacen más inteligentes, simplemente explota el intelecto que ustedes ya han podido desarrollar. Aumenta la capacidad de atención y aumenta la capacidad de memorización también. Bien. Desaparece la sensación de sueño. Por eso es que cuando toman más de lo que deben tomar, están 2 o hasta 3 días sin poder conciliar el sueño. Esto los convierte en irritativos, están hiperkinéticos, tienen mal carácter. Otro efecto favorable, yo diría, de las anfetaminas es que regulan el apetito, disminuyen la sensación de hambre. Por eso es que las personas que consumen anfetaminas estudian, no duermen, memorizan rápidamente, pero en dosis adecuadas y no tienen hambre. Bien. ¿Cuál es la dosis? Dosis adecuada, doctora. Sería, ¿no? Tienes que medicar, doctora. Potencian la concentración. El sistema nervioso simpático o adrenérgico. Doctora, es bueno. Aumentan la capacidad cardiorrespiratoria. No solamente actúan a nivel central, también actúan a nivel cardíaco. Cuando yo digo aumentan la actividad cardiorrespiratoria, quiero decir que aumentan la actividad del corazón en frecuencia e intensidad y también a nivel respiratorio, que ocasionan taquipnea. Y también aumentan la resistencia a la fatiga, por eso he colocado este hámster haciendo ejercicio. Pueden hacer ejercicio durante muchas horas o caminar mucho tiempo y no muestran signos de fatiga. ¿Pero quién las gorduras? ¿Qué? Supuestamente que un paciente consumidor crónico de anfetaminas muestra disminución rápida de peso, pero también muestra ojeras. De verdad. Bien, usos clínicos. Hemos repasado los usos clínicos de los agonistas adrenérgicos de acción directa. Ahora vamos a repasar los usos clínicos de los agonistas adrenérgicos de acción indirecta. Bien. Usos. Los agonistas adrenérgicos de acción indirecta son